entonces miren que entre Rousseau y Magaluzzi no creo que hayan las 200 palabras que haya por cada autor. No creo, porque pues, realmente no tengo ahorita tiempo para sacarlo. Pero yo creo que está por ejemplo las 150. O sea, entre este Rousseau, entre este pedazo, o sea, casi que empieza desde acá, ¿no? Yo no cuento, cuando yo hago el conteo no cuento estas. Porque aquí ya está citado. Entonces, si ya yo cité a Rousseau acá, pues ¿para qué lo vuelvo a citar acá? Ya está citado una vez, no lo tengo que volver a citar. Entonces, Rousseau, si este es el autor, ¿qué nos falta acá? No, pero antes de la negrilla. Conector. ¿Sí? Otro punto de vista, siguiendo las ideas anteriores, otro enfoque, lo da todo el cual plantear, ¿listo? Entonces vamos a arreglar eso para en 8 días y pues que obviamente no nos queden esos espacios los autores con negrilla para poder hacer una lectura un poco más juiciosa del ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a arreglar eso. Si ustedes se dan cuenta que desde el celular es difícil, aprovechen los computadores que tiene la universidad a su servicio, que están en el bloquea, ahí hay la sala de sistemas que están a su disposición para que los puedan utilizar. No necesitan ni cita ni nada, sino simplemente averiguan cuáles son las salas de sistemas habilitadas. Que les dicen, mire, estas son como 4 o 5 que tienen habilitadas. Para que lo puedan arreglar sin el celular, entonces se les dice. Ok, vamos entonces formato de asesoría, entonces vamos a trabajar otra vez programática. La otra. Fuentes. La de la otra clase. Vamos a mirar las fuentes, entonces aquí lo mismo, ¿no? Estas fuentes deben venir en negrilla desde el principio del autor. Entonces miren que acá, creo que se los dije hace 8 días, ¿no? Ustedes me están citando aquí a Rancière, pero no lo encontré allá en la problemática. Sí, puede que ya lo haya puesto, pero ahorita pues por lo que no está en negrilla no lo encontramos. Y les había mencionado que no podemos ponerlo en mayúscula, solo la primera letra. Solo la primera letra que debe quedar en mayúscula. Les había mencionado que esto debería venir en paréntesis para que realmente se vuelva una cita, ¿cierto? Tal cual como la tienen en la... Aquí está la... el punto. Montessori, entonces esto Montessori, coma, en punto, y miren que la fecha viene en paréntesis. La 3 lo mismo, la fecha viene en paréntesis, pero la primera no está en paréntesis. ¿Listo? Estos autores, por ejemplo, Escalona, Velázquez, Fumero, ¿dónde se supone que deben estar? En la problemática, ¿no? Se supone, o a menos que los hayan, ¿para qué utilizaron a Escalona, Fumero? Para la pregunta orientada, para poder llegar a una solución de la pregunta orientada. Nos dijiste que fuéramos adelantando puntos, ya que en total era 5 por cada pregunta orientadora. Ok, pero entonces se supone que son 4. Pero se supone que las primeras 8 fuentes, ¿cuáles son? Ah, ok. Las 5 en problemática, la de tipo de pregunta, definición de tipo de pregunta y la de instrumentos de recolección de información. Esas serían las 8. La 9 ya sería pregunta orientadora 1, la 10 pregunta orientadora 2, y así para uno poder saber y llevar pues como ese orden que venimos trabajando. ¿Listo? Acá vamos a mirar este ejercicio, entonces acá pues está ahí, ese está ahí, pero no la I en mayúscula, sino simplemente la minúscula. Y acá, si el autor es, si el apellido es compuesto, debe ir un guión. Entonces, Fumero Pérez, A, todo. Si se lo van a dejar compuesto, ponen un guión. Si no, simplemente lo hacen como lo venían haciendo antes, que simplemente es Escalona, coma, V, coma, I, Escalona Vélez, I, D, C. ¿Este D qué es? Habría que revisar ese D a qué hace alusión, porque se supone que aquí sería Escalona Velázquez, aquí de pronto debería terminar, desde aquí hacia atrás, hacia donde va a señalar, esta es la primera fuente, ¿cierto? Si esta C es parte del nombre del autor, pues entonces no va esta D, sino simplemente aquí iría una coma, ¿cierto? Para decir que esta persona se llama, por ejemplo, Irene Carmenza Escalona Vázquez. ¿Sí?
tratando de rastrear el ideal de la fuente, ¿no? Porque ese D no tendría Irenis de Caridad se llama. Irenis de Caridad. Irenis. Irenis de Caridad. Entonces aquí debería quedar es de caridad. Irenis. O sea, el nombre ya es, ¿cómo es el nombre completo? Irenis de Caridad Escalona Vázquez. Entonces Escalona Vázquez y simplemente la I sin la D, porque es Irenis de caridad. Sin la D. Vamos ahí, Fumero Pérez aquí bien, Gómez aquí lo mismo, no se les olvide, si van a trabajar así, déjenle el guión, si no, quítenle el resto ¿de qué? Del apellido y solo le dejan las iniciales. Aquí lo mismo, entonces, aquí sí pues hay un poco mayor error, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué nos falta acá? ¿Qué nos falta en esta fuente? El nombre. Las iniciales del nombre. Es lo mismo, Bravo, guión, Figueroa, coma, las iniciales del nombre y lo mismo acá en Concepción Calderón. Listo. Entonces en este momento, era lo que les mencionaba, en este momento, si ustedes me dicen que estas son fuentes que ya han utilizado las preguntas orientadoras, ¿cuántas deberían tener en este momento? Más o menos mínimo 9. Y en este momento apenas estamos dejando 7. 6. Más o menos, sí, 6. Sí, es lo que me están diciendo, que estas fuentes de Gómez Mejía, donde las utilizaron las preguntas orientadoras. Entonces ahí es donde hay un error grave, porque entonces si las preguntas orientadoras ya son fuentes de más que están dando las preguntas orientadoras, ¿dónde están los autores de la problemática? Los 5 autores que deberían venir ahí. Eso hay que arreglarlo, chicos. Fuente de preguntas orientadoras 3 y 4. Vamos a fijar. ¿Qué es con la de que la infancia y cuáles son sus características? Aquí, ¿cuál es la primera infancia y cuáles son sus características? Aquí de pronto vayan a encontrar una problemática y es que con un solo autor logren responder qué es la primera infancia y qué es las características y la pregunta, bueno, y los otros 3 autores. ¿Sí? Entonces mi consejo es que la amplíen un poquito y ese ejercicio, esas características lo planteen en la historia de la educación en Colombia. ¿Sí? ¿Cómo se ha entendido el concepto de primera infancia y sus características en la historia de Colombia? O el desarrollo a través de la historia de... Con eso ya voy a tener más información para poder... O sea, como investigar lo mismo en diferentes tiempos de Exacto. Colombia. Sí, porque si van así, el primer autor ya les responde cuáles son sus características. Y van a buscar otro autor y dicen que pues que este dice lo mismo, el tercero dice lo mismo. ¿Listo? Entonces me parece más pertinente ampliarlo. La tercera pregunta, miren que ya es una pregunta de solución. Y las preguntas de solución deben ser 5 y 6. Y la tercera dice, ¿cómo fortalecer los fundamentos de la educación y de la pedagogía? ¿Sí? Ahí está dándole una solución y lo que tenemos que es problematizar la 1 y la 2. ¿Sí? Entonces, ok. Sí, ese fue mi error porque de hecho la moví porque era más referente a la número 1. Exacto. O sea, es como la solución a la primera pregunta. No, las que son soluciones son las 5 y las 6, pero ya de la pregunta problema general. Sí, o sea, sí es como, o sea, la saqué en referente a la pregunta problema, pero la dejé más cercana porque era como más similar a la pregunta problema. Sí, no, ahí de pronto nos sirva para moverle la quinta y la sexta. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje en la primera infancia y cómo superarlo? Me parece que eso sí es una pregunta que está, porque arriba solo están planteando qué es la primera infancia y cuáles son sus características. Sí. En esta ya podemos entrar a mirar cuáles son los principales problemas de aprendizaje en la primera infancia en Colombia. ¿Sí? Tratemos de entrar de nuestra aprendizaje. ¿Cuáles son los principales problemas de aprendizaje que se han presentado? Y todavía no lo planteamos como superación, ¿cierto? Porque todavía no estamos dando esa solución, simplemente seguimos caracterizando esas problemáticas. La tercera, ¿quiénes son los responsables de la educación en la primera infancia? ¿Quiénes son los responsables en la educación en la primera infancia y cómo aportan? Digamos que esa pregunta ya no tendría que entrar a tener sentido ahí, sino que ya tendríamos que buscar una pregunta cuarta que revise
¿sí? Ahora sí, los fundamentos de la educación y de la pedagogía en Colombia en relación a la primera infancia. ¿Sí? ¿Cómo influyen? Porque arriba solo estamos... O sea, ¿cómo influyen los fundamentos? Ah, ok. ¿Cómo han influido los fundamentos de la educación y de la pedagogía en la primera infancia en Colombia? ¿Cuáles son las problemáticas? Porque esta cuarta tiene que ser todavía de problemática, de profundización de las categorías más importantes, pero ya llevándote, tratando de ir quitando, digamos, descifrando, más bien esa palabra sería como descifrando la problemática como tal. ¿Quiénes son los responsables de la educación de primera infancia? ¿Cómo aportan? Pues esa pregunta, digamos que no es tan viable para la quinta, porque ya tenemos que darle una solución al problema. O sea, ahí sí iría la otra. O sea, ahí podría ir. Pero hay que pulirla. ¿Y qué tan importante es la educación a la primera infancia y cómo afecta al infante en su desarrollo? Esa, por ejemplo, esa sexta le sirve como pregunta cuarta. O sea, las cambio. Sí, habría que mirar cuando ya en el orden nos pues, qué tan importante es la educación a la primera infancia y cómo afecta en su desarrollo, pero habría que ligarlo con el componente de los fundamentos. O sea, yo tengo que mirar cuál es el aporte que le dan los fundamentos de la educación y la pedagogía a la primera infancia. Entonces, nos sirve, pero habría que pulirla en el sentido porque yo voy a tratar de rastrear en la tercera pregunta, o en la tercera y en la cuarta, esa relación entre fundamentos de la educación y la pedagogía y primera infancia. Profe, yo tenía una duda ahí. Ahí no hay límite como de palabras para la pregunta, ¿no? Porque si, o sea, las hice cortas, pues porque no sabía si sí o si no. Ahí no hay un límite. Pues así que hay que ir construido. O sea, ahí la que hay que quitar como tal es la quinta. No. Hay que arreglarlas. Hay que arreglarlas casi todas, pero con los comentarios que yo les mencioné. Ya para la pregunta en quinta y sexta, nosotros tenemos que darle una solución a la problemática. ¿Y quién le va a dar la solución a la problemática? Quien le va a dar la solución a la problemática es los fundamentos de la educación de la pedagogía, pero con relación a la acción del docente. Entonces debe quedar una pregunta en quinta, así como ¿cuáles deberían ser los fundamentos de la educación y de la pedagogía? Que debe tener un docente o algo así. Sí, ¿cuáles deberían ser los fundamentos actuales? Porque ya tendríamos que revisar esa revisión que hemos hecho en la pregunta 1, 2, 3 y 4, nos va dando línea para entender qué tan fuertes son los fundamentos ahorita que manejan los docentes, y por lo tanto yo tendría que plantear una pregunta 5 como, que diga algo así como ¿qué herramientas? ¿Cómo los docentes podrían fortalecer la educación en la primera infancia a partir de una adecuación mucho más pertinente de los fundamentos de la educación, actuales? Algo así, ¿se entiende? ¿Y quién sería el otro agente que es importante que entre a hacer una revisión también de los fundamentos de la educación de la pedagogía? Ya dijimos que los docentes, entonces los docentes. ¿Quién debería ser también o ser un actor importante en el fortalecimiento? Los padres, ¿no? Sí, obviamente sí, pero necesitamos un actor mucho más fuerte. Uy, eso es... Aparte del docente. Sí. Cuando hablamos de docentes, toda la escuela. Directivos, No, pues de por sí ya todos. Los que están por encima de los docentes. ¿Los directivos? Directivos. No, por encima de los directivos. Ya es que... ¿Quién está por encima de los docentes? Ministerio de Educación. Claro. Es el Ministerio de Educación el que tiene que darle línea a la cuestión de los fundamentos de la educación y la pedagogía y adecuarlos para el contexto. Entonces yo tengo que crear una pregunta para decir al Ministerio, ustedes también se tienen que poner pilas y revisar si esos... Sí, casi ya que está. la pregunta 3 y 4, la pregunta 5 y 6 queda casi muy parecida y lo único que cambia es el actor. Una en relación a la escuela, en relación a los docentes, y la otra en relación al gobierno, pero en cabeza del Ministerio de Educación Nacional. Ellos son los que dan línea. Ellos son los que dicen, mira, hay que hacerlo por este lado. La Secretaría de Educación ejecuta. Lo que diga el Ministerio de Educación, la Secretaría lo ejecuta y nosotros obedecemos órdenes, ¿cierto? Pero es el Ministerio de Educación el que tiene que replantear unos fundamentos de la educación, porque ustedes en la pregunta 1, 2 y 3 y 4 se van a dar cuenta si son pertinentes o no han sido pertinentes, ¿cierto? Si son pertinentes, ¿qué le podemos mejorar? Y entonces la pregunta tendría que quedar algo así: ¿cómo desde el Ministerio de Educación Nacional se debe mejorar los fundamentos de la educación para que el aprendizaje en los niños de primera infancia sea mucho más efectivo? Que tienen
tenemos que revisar pues finalmente todo lo que es contexto. ¿Listo? Entonces vamos a replantear y vamos a mirar la matriz de revisión bibliográfica. Entonces en la matriz de revisión bibliográfica, acá, bueno, entonces acá tenemos, antes de pasar allá, acá tenemos el primer error, ¿no? ¿Cuál es el primer error? Porque recuerden que las preguntas orientadoras tienen sus números, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que aquí me debería haber quedado PO1, o PO2, o PO3, o PO4, o PO5, dependiendo para cuál de las preguntas orientadoras utilizaron esta fuente. Entonces, blanco y raro, ¿para qué pregunta orientadora fue utilizada? Pero en esta... para la 1 o para la 2, porque las otras todavía no se han validado. Profe, pero ahí se ponen los autores para responder, ¿sí? O sea, no como tal, porque se formuló. Acá en esa casilla. Sí. No, acá solo es la utilidad, ¿para qué la utilizaron? Entonces ok. me están diciendo que aquí la utilizaron para la pregunta orientadora. Yo digo, ¿pero cuál? Si son 6. Entonces aquí había quedado algo así como PO1. Ahora me están diciendo, ¿cierto? Yo ya no hago la pregunta, sino que me están diciendo que esta fuente la van a utilizar para construir la pregunta orientadora 1. Si fuese así, ¿cierto? Pero en el orden que venimos trabajando en la matriz, ¿cuáles son las primeras que me van a aparecer aquí? Las de problemática. Problemática, 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 problemática y problemática. Ya tenemos problemática. ¿Cuál sigue? Tipo de pregunta. Si siguiendo el orden de la matriz. ¿Cuál sigue? Definición de tipo de pregunta. Siguiente fuente, instrumentos de recolección de información. Siguiente fuente, pregunta orientadora 1. ¿Listo? Ese es un punto. El segundo es que cuando ya esté evaluando el parcial, yo no edito la matriz. No sé si los mencioné acá. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el docente no edita la matriz? Que yo solo leo. Usted presenta los 8 autores de la matriz. Bueno, eso hay que arreglarlo porque eso fue el parcial. Pero a lo que me refiero es que si ustedes me entregan esto en el parcial, yo les voy a bajar, digamos, valoración porque yo no alcanzo a leer. Entonces, ¿en esta fuente alcanzamos a leer? Sí, perfectamente. En esta también. En esta no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque falta información, muchísimo. En esta se alcanza a leer. Entonces, ¿a qué me refiero con editar la matriz? Que el autor o el responsable de esta matriz, pues tiene que venir aquí, seleccionar acá y simplemente decirle a buscar. Eso no lo hago yo. Eso no lo hago yo. Profe, digo la verdad, es que nosotros salimos de un colegio tan malo, pero hoy no necesitamos tanto eso, simplemente voy tenemos a YouTube. Voy a YouTube y pregunto cómo ajustar un texto en Excel, o le pregunto a GPT, a ChatGPT. ¿Sí? Por eso es más rápido YouTube, ¿cierto? Y en YouTube ustedes van a encontrar una cantidad de lo que ustedes no sepan hacer, YouTube se los hace. Esto ustedes van y busquen cómo ajustar un texto y dicen, vaya acá, háganlo de esta forma, pero simplemente es este tipo de ejercicio. Acá también las fuentes, chicos, deben venir en negrilla de esto. En todas en negrilla. En todo lo que tenga que ver con los autores. Tanto en fuentes, en problemática, y acá debe venir esta. ¿Listo? Creo que con eso terminamos. Sí. Creo. Entonces, eso ya son las últimas. Creo que esto sería entonces, esto aquí, pues acá pues esto es más fácil porque esto simplemente es copiar y pegar, y acá pues lo que mencionar es la utilidad. ¿Listo? Acá pues obviamente apenas tenemos las 6, y lo ideal es que pues deben aparecer las primeras 8 del primer corte, más las 24 del segundo corte, pero pues obviamente para ya al final del semestre, al final del corte, que creo que más o menos de hoy en 15, chicos. O sea, de hoy en 15, mentiras, de hoy en 20 algo. De hoy en 8 de Semana Santa, entonces ustedes deben poner acá. Ya está. Sí, creo que ya lo pusieron, entonces. El 12 de abril. 12, ¿sí? Porque nos vamos a ver el 12. Sí, entre 15 días, el 12. Entonces, el 12, y creo, miren ustedes calendario también, igual yo les informo a ustedes por mensaje de aula, creo que ya el siguiente corte se cierra. No, creo que alcanza en abril. Creo que se alcanza la última en abril. Ya a finales de abril. Sí, creo que más o menos, entonces para que tengan ya así como entre 15 días acabaría. No, la última entre asesoría. 20, sí, más o menos. Entonces, más o menos, creo que desde en Semana Santa, siguiente asesoría, última asesoría, sí, entre 15 y parcial. Dentro de 15 ya toca tener. Más o menos. O sea, el 12 tenemos que tener las preguntas orientadoras. ¿El 22 de abril cierra? Sí. Desde el 20 de marzo al 22 de abril.
No, no puede ser. No. Pues Del 20 de marzo. del 20 de marzo al 22 de abril. Sí, pero toca el 22 de abril. Entonces miremos aquí, esto es que abril. O sea, supuestamente aquí sería cierra el corte y creo que aquí tendríamos la semana de parciales. Sí, es decir, que el 26 yo estoy revisando la matriz del segundo corte. O sea que les quedan realmente solo 2 clases para asesoría. ¿Qué tenemos que tener presente? Esto, ¿no? Corte de 2. Entonces, ¿qué voy a volver a revisar? Los mismos ítems, exceptuando tema. Entonces, ¿dónde tenemos que centrarnos? Donde sacamos amarillo y rojo. Que el profe revise problemática, de tipo de pregunta, fuentes, instrumentos de recolección de información. Todo esto es lo que tenemos que arreglar porque miren que vuelven a pasar. Sí, tenemos que no centrar. Y además de esto, pues centrarnos en lo que son las fuentes, que es un poco lo que estamos viendo, las 24 fuentes de preguntas orientadoras, las preguntas orientadoras y la matriz de el desarrollo de lo mismo. ¿Listo? Listo, ¿Preguntas? pero de las preguntas orientadoras ya quedó claro. Arreglando. Sí, mi consejo es que traten de distribuir el trabajo de tal forma que uno se dedique a construir las preguntas orientadoras y otros, pues, como a estos ítems que tenemos debilidad. Por ejemplo, hoy debieron haberme presentado un arreglo de la definición del tipo de pregunta. Me debieron. También me debieron haber presentado un avance en las fuentes. Debieron haberme presentado un avance en los recursos. O sea, todos estos puntos yo los tendría que estar revisando hoy. Mira que ahora tiene que esperar 15 días para la revisión. ¿Cuál es mi consejo? Si tienen el tiempo y algunos de ustedes pueden, pidan tutoría para el viernes y avancen en esos puntos. Si les queda el tiempo. No, de hecho, yo iba a pedir la tutoría, pero para las preguntas orientadoras ya arregladas. Por eso, y entonces por eso aprovechen, oiga, venga, ¿quién se puede encargar de los instrumentos de recolección de información que hay que arreglar? No, yo puedo. Entonces tú vas a la tutoría, pero por ejemplo tú los arreglas. Si les alcanza el tiempo, o sea, organícense de tal forma que aprovechen el tiempo, sobre todo en las tutorías. ¿Listo? Si tú dices, no alcanzamos solo las preguntas orientadoras, pues las pides el jueves para el viernes, presentar solo las preguntas orientadoras. Pero si alcanzan a distribuir un buen trabajo, miren a ver qué alcanzan a avanzar. ¿Sí? De tal forma que si ustedes, por ejemplo, presentan instrumentos de recolección de información y están mal, pues avanzan en Semana Santa. Pero si no presentan instrumentos, pierden 8 días. ¿Listo? Listo, bro. ¿Listo? Ya, eso sería todo. Ok.